que está muy bien. No, está bien, gracias. Más bien una disculpa por el retraso. Listo, ¿podemos comenzar? Buenas tardes a todas, a todos. A nombre del maestro Adrián López Solís, fiscal general del Estado, les agradecemos su participación en la conferencia denominada Implicaciones para la Procuración de Justicia en los autogobiernos de Michoacán, impartida por nuestro gran invitado, el doctor Orlando Aragón Andrade, actividad que se realiza en el marco de la conmemoración del día 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Recordemos que esta fecha se conmemora desde 1995, como lo estableció la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y de acuerdo a nuestra Carta Magna, los pueblos indígenas son aquellos descendientes de las poblaciones que habitaban en lo que hoy es México al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o bien parte de ellas. En Michoacán, las poblaciones indígenas constitucionalmente reconocidas como originarias son la purépecha, mazahua, otomí, nahua y matlacinca, las cuales se distribuyen en 49 municipios del estado de acuerdo al Programa Especial para los Pueblos Indígenas. Para la Fiscalía General es de gran importancia fortalecer las competencias y capacidades del personal colaborador a fin de brindar una mejor atención y servicio de acuerdo a los contextos de las personas indígenas, ya sean víctimas, investigadas o testigos. Por ello, como uno de los ejes estratégicos del Plan de Persecución de Delitos, se ha incorporado el modelo de actuación con perspectiva de género e inclusión, publicado en el Periódico Oficial del Estado desde septiembre del 2020, mismo que constituye una política pública, interna y externa de ejecución integral y permanente y además obligatoria a todas las personas que integramos la Fiscalía General. Tiene como propósito contribuir al respeto y protección de los derechos humanos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad que intervienen en los procedimientos penales para ayudar a garantizar el acceso en la reparación efectiva del daño, la verdad y la justicia. Hoy, estimado doctor Orlando, le informo respetuosamente que entre el público se encuentran participando compañeros policías de investigación, agentes del Ministerio Público, peritos, personal administrativo y personal de estructura, justo porque sabemos que nos toca a todos contribuir en estas acciones. Recordemos que hoy la Fiscalía cuenta con la Unidad de Atención a Personas Indígenas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, que actúa con un enfoque interseccional y diferenciado en la ejecución de sus investigaciones. Por tal motivo, es un gusto que a través de esa unidad se impulsen acciones como esta, que permitan generar conocimiento respecto de las vivencias de otras identidades y sus interacciones con las instituciones de procuración de justicia. Conocer desde los actores no oficiales, como las víctimas, como los activistas y los académicos, sus experiencias y demandas a nuestras instituciones, nos ayudará a reconducir nuestros esfuerzos para hacerlos cercanas a las necesidades de todas las michoacanas y michoacanos. En ese sentido, me permito invitarlos a que se mantengan atentas y atentos a preguntarnos desde la transmisión en vivo las dudas o comentarios en el desarrollo de la conferencia y al final de la disertación haremos las preguntas a nuestro invitado. Agradezco desde este momento la participación de nuestros compañeros Julio César Almanza y Miguel Almanza, quienes son intervinientes de la Asociación Michoacana de Intérpretes en Lenguaje de Señas Mexicanas y nos acompañarán durante toda esta actividad. Muchas gracias, compañeros. Sin más, demos la bienvenida al doctor Orlando Aragón Andrade, de quien me permito leer una breve, muy breve semblanza a comparación de su muy amplia experiencia.
El doctor Orlando Aragón Andrade es licenciado en Derecho, maestro en Historia de México y doctor en Ciencias Antropológicas. Realizó un posgrado en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología y cuenta con el nivel C dentro del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM. Ha publicado 3 libros de su autoría, coordinador de 2 colectivos y más de 40 artículos científicos y capítulos de libros en castellano, portugués e inglés. Su último libro es Descolonizando el constitucionalismo, más allá de las promesas falsas e imposibles, editado junto a Boaventura de Sousa Santos y Sara Araujo, publicado por ACAL en este 2021. Forma parte de diferentes redes académicas, actualmente coordina el proyecto de Ciencia de Frontera Caleidoscopio, Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano bajo los auspicios de CONACYT y del proyecto PAPIT, la nueva utopía purépecha, balances, desafíos y aprendizajes a 10 años del reconocimiento del derecho al autogobierno indígena en Michoacán, financiado por la UNAM. Paralelamente a su trabajo académico, acompaña y asesora legalmente en distintos procesos de autonomía y autogobierno indígena en México desde el colectivo Emancipaciones, del cual es miembro fundador. Doctor Orlando, muchas gracias por atender esta invitación y bienvenido de nueva cuenta a la Fiscalía. Adelante. Buenas tardes, compañeras, compañeros, todos los que siguen esta transmisión. Pues para mí es un gusto, por el contrario, atender y haber recibido esta invitación de la maestra Janet, la maestra Maribel, para acompañarles esta tarde con algunas ideas, con algunas reflexiones. Yo creo que el trabajo que ha venido realizando la maestra Janet pues es muy importante desde estos espacios académicos y de activismo social. Hemos visto pues justamente el trabajo tan importante que se ha realizado en la Fiscalía, particularmente esta área de derechos humanos. Creo que es de destacarse y pues al contrario, gracias por la invitación y por pensar que yo puedo aportar algunas ideas que espero sean claras, ¿no? Más que confusas respecto a esta temática que podríamos decir que es nueva en muchos sentidos, cada vez es más visible, pero que realmente responde a dinámicas muy viejas, ¿no? Previas incluso al Estado mexicano, y que en ese sentido, por supuesto, a su sistema de justicia, y en ese sentido, pues nos desafía en la actualidad, nos parece a veces tan inquietante y tan incomprensible, que creo que es importante entonces dimensionarlo desde su raíz, por decirlo de alguna forma, para entender el tamaño del desafío que hoy tenemos, ¿no? Que tiene el Estado mexicano, sus instituciones, por supuesto, la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera, ante las demandas que se están planteando. Pero como muchos temas, ¿no? Y yo creo que justamente el área que encabeza la maestra Janet Mondragón, pues es un buen ejemplo de cómo nuestro Estado y nuestras instituciones tienen que irse transformando en muchos campos que quizás hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años eran impensables, ¿no? Todo el tema y las políticas que se han estado construyendo e impulsando de relación al género, a la diversidad sexual, etcétera, pues bueno, hace no mucho tiempo eran inimaginables en un espacio como la Fiscalía. Y qué bueno, hay que felicitarnos de eso. Entonces, el tema de las comunidades indígenas, de su autogobierno, pues es un desafío, hay que decirlo, a las instituciones como están o como las hemos heredado, pero es también una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para refundarlas, para repensarlas y para reconstruirlas para la sociedad que queremos y para las instituciones que necesitan esa sociedad que queremos construir. Así como no queremos ya una sociedad machista y instituciones machistas, pues tenemos que construir instituciones que no lo sean. Así como queremos una sociedad que sea respetuosa de la diversidad
de preferencia sexual, de identidades, etcétera, pues tenemos que construir instituciones abiertas. Y la fiscalía, la justicia en sí, en general, pues representa una de las instituciones más importantes del Estado. Y en ese contexto creo que tenemos que mirar el tema de los pueblos y de las comunidades indígenas, no como un sector nada más, sino como un problema que un desafío más que un problema y una oportunidad que nos compete a todos, y que así como hablamos justamente de esta transversalidad en otros temas, tenemos que entender que los planteamientos, las demandas de las comunidades indígenas tienen un carácter transversal para todas las instituciones del Estado. ¿Okay? En buena medida ya también nos lo anuncia, como sabemos, todo lo relativo a los derechos humanos. El artículo primero de nuestra Constitución es muy claro, no es una cuestión de un sector, de un grupo poblacional, sino es general, es transversal y justamente la propia fiscalía responde, la idea de la fiscalía responde a ese tipo de planteamientos. En fin, pues voy a empezar, si me lo permiten, ya después de esta introducción no tan breve, pero quiero entrar directamente ya al tema, ¿no? Y quiero partir, obviamente, de quizás un contrasentido común de todos nosotros que estamos cercanos al derecho, a la justicia, en todos sus ámbitos. Estamos nosotros, por nuestro trabajo, por nuestro gusto, por nuestra actividad, muy cercano a la comprensión jurídica del mundo. Pero habría que decir que nuestra comprensión jurídica del mundo, desde nuestra vocación de juristas y como, por lo tanto, como estudiosos del derecho, siempre es limitada, ¿no? Siempre conocemos una parte del derecho, ya sabemos, además ahora cada vez es más claro, el derecho se especializa cada vez más. Ahora decir como antes 30 años, es que yo sé de fiscal y sé de penal y ya sé de todo, pues realmente ya no es aplicable, ¿no? Y hay tantísimas ramas del derecho que es difícil, ¿no? Del derecho estatal. Bueno, ahora imaginemos que entramos al tema de la diversidad jurídica del mundo, que por supuesto no se reduce ni se ha reducido nunca al derecho del Estado. Entonces, el problema, si lo pensamos desde ahí, no ya como los juristas, sino como el antropólogo del derecho que se encarga justamente del estudio de la alteridad jurídica, del estudio de los otros derechos que no son el derecho del Estado, de los derechos de los otros, vamos a decirlo de alguna forma, pues este panorama se complejiza muchísimo más, ¿no? Claro, nosotros cuando estudiamos historia del derecho, eh, aprendemos, pues básicamente, sobre todo cuando lo hacemos para el caso del Estado mexicano, pues la historia del derecho estatal, ¿no? La historia principalmente de las constituciones, por ahí nos enseñan la constitución de Apatzingán, las primeras constituciones del Estado independiente, las leyes de reforma, etcétera. Pero paralelamente a eso, viéndolo desde una dimensión antropológica y sociológica, la continuidad histórica del fenómeno jurídico más allá del derecho estatal es algo que conocemos como pluralismo jurídico. Es decir, siempre ha existido una diversidad jurídica que desborda, digamos, el entendimiento de lo legal, de lo jurídico, construido desde el Estado. Pongo dos ejemplos para tratar de contextualizar esta afirmación que puede parecer pues a lo mejor muy atrevida, ¿no? Cuando en el siglo XIX se funda el Estado mexicano, los historiadores del derecho de aquel tiempo, de los especialistas en el siglo XIX, nos han construido un concepto que le llaman derecho de transición. Es decir, contrario al entendido quizás medio ingenuo del positivismo, pensamos que en 1821 acabó el régimen colonial y por supuesto las instituciones coloniales, el sistema jurídico colonial, el derecho colonial y se instituye con nuestra constitución pues el momento independiente. Las instituciones independientes, un nuevo derecho con una filosofía del Estado independiente de México. Bueno, pues esto, lo que nos han dicho los estudios históricos del derecho del siglo XIX, pues no fue así, ¿no? Si bien se instituye una nueva constitución, ¿no? Que la estudiamos, la conocemos, etcétera, la justicia ordinaria
es la del orden colonial durante décadas todavía. Es decir, para que la Constitución baje a la justicia ordinaria pasan décadas, pasan años. Y entonces socialmente tenemos que durante mucho tiempo del siglo XIX lo que se aplicaba en las instancias de justicia era el derecho colonial aún, ¿no? Y creo que si lo pensamos actualmente lo podemos ver con el tema de derechos humanos. O sea, la reforma de derechos humanos estamos hablando de que pasó hace 10 años y todavía no la logramos implementar. Todavía estamos en ese proceso de bajarla a la justicia ordinaria, a nuestras instituciones, a incorporarla a nuestro imaginario legal, ¿no? A nuestro sentido común del derecho, y pasarán seguramente varios años más, ¿no? Los procesos de cambio no son de la noche a la mañana, no son cuando se publican en el periódico oficial del Estado, en el diario oficial del Estado. Culturalmente son mucho más complejos. Entonces, tenemos que la realidad sociojurídica del Estado mexicano pues ha sido diversa desde el principio. Segundo dato, para mostrar esta raíz, una cosa que es poco conocida porque justamente no forma parte de la historia oficial, no forma parte de la historia de bronce con la que nos han educado, es que al inicio de la lucha por la independencia, estamos hablando de la segunda década del siglo XIX, la composición poblacional del Estado mexicano, o de lo que hoy conocemos como Estado mexicano, que era la Nueva España, era de más del 60% era población indígena en este país. Una fracción mucho menor era mestiza y una mucho menor era criolla. Y bueno, ya no digamos la población peninsular, que pues era diminuta, realmente. Entonces, lo que nosotros estamos hablando, que realmente cuando se funda el Estado mexicano, si ahora que la población de las comunidades indígenas suma por ahí del 15%, según nuestros datos oficiales, pues en aquel tiempo éramos un país muchísimo más diverso. Entonces, desde siempre, las comunidades indígenas, y quizás antes con más fuerza, aplicaban lo que hoy conocemos como usos y costumbres, y que en antropología y en sociología jurídica consideramos pues otros derechos, ¿no? Porque bueno, se parten de entendidos distintos a los estudios de la teoría del derecho, ¿no? Para lo que, digamos, en nuestra formación en las facultades de derecho son costumbres, son usos y costumbres, para la sociología jurídica y para la antropología jurídica que estudian el derecho como un hecho social, no hay diferencia por una cuestión, vamos a decirlo así, de un procedimiento que protocoliza el derecho, que es el poder constituyente, etcétera, que lo hace un acto formal de derecho. En realidad, desde estas otras disciplinas se estudia el derecho como un hecho, es decir, si tiene coercitividad, si tiene fuerza, si es cumplido, si es cumplido, es derecho, independientemente de que esté en una ley o no esté en una ley, o lo garantice la Constitución o lo permita la Constitución. Pero bueno, eso no es quizás lo que quiero plantear. Lo que quiero decir es que desde el origen del Estado mexicano, incluso en el Estado colonial, la realidad de nuestro país ha sido diversa, ha sido plural, ¿no? Y una fuente primigenia de esa diversidad jurídica, pues son los pueblos y las comunidades indígenas, que por cierto también tenemos que entender que a veces cuando utilizamos este concepto aglutinamos, homogenizamos cosas muy distintas. No tiene mucho que ver, o nosotros, por ejemplo, que somos aquí de Michoacán, nos podemos parecer más a nuestros hermanos purépechas que ellos lo que se pueden parecer a las comunidades seris del norte del país. Entonces, muchas veces metemos bajo un mismo saco cosas que son muy distintas, ¿no? Esto ya lo decía Guillermo Bonfil Batalla, que la categoría de pueblo indígena tiene una tendencia a homogenizar una diversidad interna que per se es inagotable dentro de esa idea. A veces nos podemos, insisto, parecer más los mestizos con ciertos grupos indígenas que entre grupos indígenas, que tienen también a veces diversidades. Por ejemplo, sus lenguas no tienen mucho que ver entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, si partimos de esto, tenemos que quizás ya haciendo un viaje temporal mucho más próximo, entender que esta diversidad jurídica se ha mantenido y que sobre todo los compañeros, los policías, los actores, los operadores
que trabajan cerca de las comunidades o los que son de comunidades lo conocen. Todavía hasta la actualidad, lo que se considera como autoridades en una comunidad indígena tiene una doble legitimidad, vamos a decirlo así, y una doble función. Casi todas las autoridades que hoy se consideran tradicionales, en Michoacán al menos, están reguladas por una ley, ¿no? Ya sea por la ley orgánica municipal, por ejemplo, el jefe de tenencia, ¿no? Están regulados por esa ley. El comisariado de bienes comunales, el representante de bienes comunales, que también es considerado una autoridad tradicional en las comunidades, está regulado por la ley agraria. Hace unos años, los que son de mi generación se acordarán, cuando existían los jueces menores de tenencia, que estaban regulados por la ley orgánica municipal. Bueno, los jueces comunales, que están todavía hoy regulados por la ley orgánica comunal. Sin embargo, todas estas autoridades, además de estar regulados y normados por las leyes del Estado, tienen otro derecho que se imbrinca y que nutre y que a veces choca también con la ley estatal, que es el de sus propias comunidades, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares, el jefe de tenencia, pues ya sabemos, según la ley orgánica municipal, es el auxiliar, ¿no?, del gobierno municipal en una tenencia, en una comunidad indígena. Es el vínculo entre el ayuntamiento y la comunidad. Pero en muchas comunidades, además de esas funciones civiles que tiene funciones religiosas. Por ejemplo, se encarga de recabar la cooperación para la fiesta patronal. Y la fiesta patronal, pues obviamente está vinculada a un santo, ¿no? Por ejemplo, resuelve conflictos. Y muchas de estas cosas, de los conflictos que resuelven en la práctica, no son necesariamente los que la ley indica. Lo mismo podríamos decir del comisariado, del representante de bienes comunales. Es decir, se norman y actúan de acuerdo a lo que dice la ley, pero también a lo que dice su comunidad. Y si su comunidad le dice, tú tienes que resolver esto, lo resuelven. Porque quien los pone es la asamblea del pueblo. Y quien los puede quitar es también la Asamblea del Pueblo. Entonces, tenemos que las autoridades indígenas siempre han tenido un carácter ambiguo en el sentido de que responden tanto a la normatividad y a la regulación estatal como a la normatividad y regulación común. Y ahí se da una tensión. A veces hay autoridades que están más cerca de las autoridades agrarias, del ayuntamiento, y hay otras autoridades que están más en rebeldía del ayuntamiento, de las autoridades agrarias y más cercanos a lo que su pueblo dice en las asambleas. Entonces, hay momentos que, por ejemplo, jefes de tenencia, que si su pueblo les dice hay que ir a tomar la presidencia municipal porque no nos hacen caso, nos deben esto, no pasa el camión de la basura, etcétera, van, independientemente de que sean una autoridad municipal, ¿no? Porque se compone de esta dinámica su actuación. Ahora, dentro de este espacio es donde se construye lo que nosotros llamamos pluralismo jurídico, porque realmente esas autoridades viven en dos mundos jurídicos, el estatal y el comunitario. Entonces ellos mezclan esas dos cosas y desde ahí se recrea otra forma de entender la seguridad y de entender la justicia, ¿no? Que se parece a la del Estado, puede ser cercana a la del Estado, puede estar articulada incluso a la del Estado, pero que no necesariamente es la del Estado. Por ejemplo, antes cuando hasta 2007 existían los jueces de tenencia en una comunidad indígena, en ninguna ley, por ejemplo, decía que los jueces de tenencia tuvieran una instancia o una serie de instancias, ¿no? Una pirámide de conflicto, si lo queremos poner en términos sociológicos. Esto es que si ellos no podían resolver el conflicto interno de su comunidad, que muchas veces tiene una variedad que pueden ser conflictos de lesiones, conflicto de tierras, conflictos familiares, etcétera. Si no lograban ellos resolver el conflicto, pues lo mandaban al síndico. Sabemos que el síndico municipal pues tiene funciones jurídicas de representación legal, pero no necesariamente de conciliador de conflictos. Pero si uno se va aquí, si uno se va a muchos de los municipios, me atrevería a decir que el 80% de los municipios en Michoacán, lo que hace el síndico es más bien conciliar conflictos.
se convierte como en una especie de juez municipal, ¿no? Y en muchas ocasiones tiene más trabajo que los jueces, bueno, ya no se llaman municipales, ahora se llaman jueces menores, ¿no? Este, y entonces tenemos que dentro de la propia institución estatal, a pesar de que, al menos en el nivel municipal, a pesar de que hay una regulación, también hay un uso y costumbre, por decirlo de alguna manera, en el cual, insisto, se vinculan la legislación estatal y las normas, los usos y costumbres, los otros derechos, las justicias indígenas, etcétera. Si se dan cuenta, yo les estoy hablando no del deber ser. La ley pues, nos dice muy claramente qué atribuciones tiene cada autoridad. Y si nos vamos por ahí, por un análisis formalista, pues diríamos, pues esto que tú estás diciendo, eso no, porque eso no dice la ley. Pero yo lo que les estoy diciendo es lo que pasa, ¿no? Y esa es la diferencia justamente de una aproximación sociológica a una formalista. Nosotros nos interesa estudiar lo que en la práctica pasa. Por eso nosotros estudiamos en la sociología y en la antropología jurídica prácticas, no normas. Entonces, esto es importante porque los problemas sociales no se componen nada más de normas, sino de prácticas sociales. O sea, nosotros podemos pretender cambiar la realidad con normas, pero si no cambiamos las prácticas sociales, pues no cambiamos nada. Cambiamos en nuestra imaginación que hay ahora ciertos derechos, ciertas instituciones, pero que no operan en la práctica, ¿no? Fíjense ustedes que esto ha sido, pues, como yo les digo, una cosa, pues, muy, muy vieja, que lo puede venir uno mirando, haciendo una genealogía de estas relaciones ambiguas de las autoridades indígenas con la legalidad estatal, estos espacios en donde las justicias indígenas se crean, se recrean, se nutren, pero vamos a encontrar un momento importante justamente hace como 13 años, ¿no? Con justamente la emergencia del tema indígena como algo importante dentro del derecho estatal, en el cual en 2007 aquí en nuestro estado se crean los juzgados comunales, ¿no? Que hoy tienen sede, seguramente esto lo saben ustedes muy bien, en Uruapan y en Coahuayana, ¿no? En nuestro estado. La creación de estos juzgados comunales implicaron la eliminación de la ley de los juzgados menores de tenencia, que antes tenían sede en cada una de las tenencias, ¿no? Incluso en algunos encargaturas del orden llegaban a tener jueces de tenencia, ¿no? A lo mejor no se les debería haber llamado así, pero bueno, así se le decía. Y estos jueces comunales pues tenían la función como de atender los problemas de las comunidades, pero tenían un problema de diseño, o tuvieron un problema de diseño. Estaban instalados, como ya les dije, en Uruapan y en Coahuayana. Entonces, para que las comunidades fueran hasta Uruapan o a Coahuayana, pues les salía igual que ir a un juzgado municipal, un juzgado menor, porque ya entonces era costoso para ellos y no podían acceder a la justicia dentro de sus propias comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasionó esto? Bueno, pues que ahora tenemos una ley de justicia comunal, unos juzgados comunales que en la ley, en la norma, dicen que atienden estos problemas y efectivamente los atienden, pero la subsistencia al mismo tiempo de los juzgados o de los jueces de tenencia, que en muchas comunidades, a pesar de que ya la ley orgánica los haya desaparecido, siguen existiendo y en la práctica son los que resuelven más conflictos. Y no estoy hablando de allá pueblos escondidos que no, estoy hablando de Santa Fe de la Laguna, estoy hablando de aquí de la Ribera del Lago, estoy hablando de la meseta purépecha. En muchos de esos lugares los jueces de tenencia continúan funcionando porque las comunidades, bueno, primero porque tienen el derecho de que continúen a la luz de los derechos humanos y por otro lado porque los necesitan, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en 2007 parece una paradoja, pero se produce todavía una pluralización de la pluralidad jurídica. Es decir, dentro de las propias instancias de justicia indígena que ya representan la diversidad, una diversidad frente al derecho estatal, pues en este momento todavía se producen ahora más instancias de justicia indígena que conviven. Por ejemplo, hace yo un tiempo que hice mi tesis de doctorado ahí en Uruapan y en Coahuayana, de estos juzgados comunales, ocurría que el juez de tenencia de Capacuaro, que los que están cerca de aquella región saben dónde es, muy cerca de Uruapan,
seguía existiendo, y cuando él no podía arreglar un conflicto en su comunidad, lo mandaba a Uruapan. Y entonces el juzgado comunal en la práctica era una segunda instancia del juez de tenencia, ¿no? Entonces, digamos que esto pues hacía que el mapa para entender cómo funciona la justicia indígena se haga más complejo. Ya no nada más son los jueces de tenencia, ahora son los jueces comunales. Pero, y aquí ya vamos llegando al punto que quiero centrarme principalmente, esta cosa todavía se va a complejizar en los últimos años, en los últimos 15 años. Y justamente va a entrar una dimensión que es de interés mayor a la fiscalía. Hasta este momento estamos hablando de una especie de recomposición de la justicia indígena, pero sobre todo en una dimensión de mediación, de conciliación, en, una, en algo que pudiéramos llamar como jurisdiccional o más cercano a la actividad de juzgar, por decirlo de alguna manera. Pero el tema de la seguridad todavía no era un tema tan fuerte en este momento, todo 2007. Justamente por esos años, ustedes se recordarán, pues empieza o se acentúa el cambio de modelo de seguridad y el incremento pues de la violencia y la inseguridad en nuestro país y principalmente en Michoacán, ¿no? El operativo Michoacán Seguro y todo lo que implicó, que bueno, seguramente ahí en la fiscalía conocen mucho más, ¿no? Algunos seguramente lo conocen desde adentro, pues generó una dinámica a la cual pues todavía hoy estamos viviendo de cierta manera, ya con nuevas instituciones, ya con esfuerzos estatales por atenderlas, pero que en aquel momento, y todavía a la fecha, desafortunadamente, pues estalló en este país una violencia que no conocíamos, ¿no? Lo que llamamos narcoviolencia, etcétera, todas estas cosas que justamente en Uruapan, en otras ciudades, en la Tierra Caliente de Michoacán, pues se vieron radicalizadas. Y como sabemos, pues a nosotros, en los contextos urbanos, en los contextos mestizos, etcétera, pues ha sido una de las principales preocupaciones. Yo creo que desde esa época hasta la fecha, la seguridad se convierte en la demanda principal de la sociedad en general, ¿no? Tener seguridad, vivir en un país seguro, es una cuestión que a todos nos importa. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en las elecciones es un tema o es el tema, ¿no? Por eso también la seguridad y la política no están, no se terminan de separar, por decirlo de alguna manera. Es decir, incluso hay personajes que han hecho su carrera política a partir justamente de las funciones de seguridad. Ahí tenemos al jefe de gobierno Mancera, ¿no? Que justamente estuvo primero al frente de una dependencia así y por lo que se evaluó como un buen trabajo, pues después se convirtió en jefe de gobierno. Y bueno, toda esta preocupación, digamos, todos estos fenómenos que desembocaron en preocupación, en una tensión que requirió, digamos, o que ha requerido de mucho esfuerzo, pues nos ha llevado justamente a la reforma del artículo primero, nos ha llevado al nuevo sistema de justicia penal, nos ha llevado a la creación de las fiscalías o esta reforma que sufrieron justamente las instituciones que están vinculados todo al tema de seguridad y a un sinnúmero de instituciones que ustedes conocen también muy bien, ¿no? La Comisión de Atención a Víctimas, más recientemente, que yo sé que ustedes tienen un trabajo muy fuerte también en ese tema. Se generaron toda una serie de cambios institucionales que todavía estamos ahí, ¿no? Todavía estamos en ese esfuerzo, todavía estamos trabajando porque esta situación de violencia y de inseguridad pues vaya reduciéndose en la medida de lo posible, ¿no? De los esfuerzos que se están haciendo. Eso pasó acá, pero también, como en todas partes y como en todos los momentos, los indígenas son parte de este tiempo, son parte de esta historia y son parte de nuestros problemas y de nuestras soluciones. Los indígenas no estuvieron de manos cruzadas y los purépechas menos, ¿no? Y bueno, a su manera, con sus recursos, con su organización, pues también hicieron frente a las amenazas que ellos sentían que tenían internamente del crimen organizado. Y realmente mucha de la historia de los movimientos por la autonomía en Michoacán, que es una historia reciente, tiene 10 años, 12 años por ahí, tiene que ver con el tema de la seguridad y la violencia. Entonces, cuando las comunidades empiezan a ver el poder del crimen organizado,
cuando empiezan a ver, digamos, la estela de cosas que van y traen en tema de delitos, de inseguridad, de violencia, etcétera, pues empiezan a surgir resistencias comunitarias y empiezan a plantearse formas de organización para combatirlas. Si no, creo que haga falta mucho hablar de, al menos en términos generales, del caso de Cherán, ¿no? De San Francisco de Cherán, que hoy pues, todos sabemos que es un municipio que se regula por usos y costumbres. Pues esa es su historia, básicamente. Lo que promueve gran parte de la organización y del movimiento que después deriva en, en, en lo que soy, en la organización de un municipio por usos y costumbres, pues es la inseguridad. Hay dos cosas también muy interesantes que ojalá con el tiempo se estudien y se reconozcan, porque no solamente en las comunidades indígenas, creo yo, sino también en los contextos urbanos, mestizos como los nuestros, el papel de las mujeres en esta lucha por la seguridad ha sido central, ha sido protagónico, ¿no? Aunque a veces después se nos olvida, ¿no? Sobre todo creo que pues, es una tendencia a seguir reproduciendo una lógica de los hombres como los protagonistas de las historias, ¿no? Pero bueno, acá, en este caso, en la comunidad de Cherán, pues son las mujeres las que salen a hacer frente a esta situación y las que inician propiamente el movimiento. Entonces, quiero decir que en este momento, que Cherán, creo yo, es un momento fundante, eh, el tema de la seguridad ya es un tema. Ya no nada más es la cuestión de la justicia, ya no son si ponemos jueces comunales, si son los jueces de tenencia o si son quién. No, ahora es la ronda. Ahora es pues una desconfianza en las instituciones que en este momento existían, ¿no? En la policía, por supuesto, en la procuraduría, por supuesto, y las comunidades dicen, ¿saben qué? Acá nosotros nos vamos a organizar internamente. Y claro, coincidencias, momentos, lo que sea, suerte si ustedes quieren, bueno, no suerte, no, más bien coincidencias y saberlo usar, porque nada más me consta que fue así. Este, eh, Nos cae la reforma al artículo primero y con ella toda una gama de derechos que sabíamos, los que estamos interesados en derechos de los pueblos indígenas, que existían, pero que cobran vigencia y materialidad hasta el momento en que entra en vigor la reforma al artículo primero. Entonces, en lo que conocemos como el derecho al autogobierno, que implica funciones de justicia, funciones de seguridad, etcétera, pues se convierte en realidad y se armonizan con el derecho estatal, con los artículos de la Constitución, el 2, el 115, otros tantos, y los tribunales empiezan a reconocer que, por ejemplo, municipios como Cherán, pero que ya no nada se limitan a Cherán, tienen el derecho a gobernarse y a tener un sistema de justicia, de seguridad principalmente propio, ¿no? Y a partir de ahí empieza una ola que todavía vivimos, en la cual por distintos agravios, por distintos problemas, pero que definitivamente uno de los principales en todos los casos es la inseguridad, las comunidades indígenas, ya en este caso, que son tenencias, que son submunicipalidades, empiezan a utilizar esto que en el derecho internacional de los pueblos indígenas y en el derecho constitucional mexicano llamamos el derecho al autogobierno, el derecho a la autonomía, para, digamos, normarse internamente y pues darse gobierno a ellos mismos, ¿no? La novedad, vamos a decirlo así, es que ya lo hacen con el reconocimiento de los tribunales y más recientemente con el reconocimiento de la ley orgánica municipal que ya reconoce esta cuestión que trataré de explicar un poquito más adelante, que es el presupuesto directo y que está vinculado al tema del autogobierno, ¿no? La novedad es esa. Entonces, ya no es una cuestión de un discurso político. No, es que ya lo dijo el ZLN, o es que ya en Chiapas lo dijeron. No, no, ya son resoluciones de los tribunales, de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral. No estamos hablando de cosas que no sean derecho, incluso reconocidas por el propio derecho estatal, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos, creo yo, en la actualidad con dos tipos de reconocimiento
que creo que tenemos que tener claros, ¿no? Y aquí me voy a detener un momento. Hay dos formas en Michoacán en la que se ejerce el autogobierno. Dos escalas, para ser más correcto. Una escala municipal y una escala submunicipal. En el caso de Michoacán, la escala municipal, digamos, el paradigma de la escala municipal es el pueblo de Cherán, que es una cabecera municipal, que es un gobierno municipal, ¿no? Y que como municipio, pues ustedes saben, tiene funciones de seguridad, ¿no? Los municipios en México tienen esas funciones y que, bueno, de cuando en cuando eso también genera disputas, tensiones. Ahora, hace unos años con las políticas de mando unificado, pues ustedes recordarán que si sí entraban unos municipios, que si no, que si esto. Bueno, como sea, Cherán tiene dentro de sus atribuciones como municipio indígena, como lo dijo la Suprema Corte, pues esa atribución. La novedad con Cherán es que nos plantea el desafío de la interculturalidad a a la lógica, al esquema del gobierno municipal convencional. ¿Cuál es el gobierno municipal convencional? Pues el ayuntamiento. Como sabemos, todos los municipios, hasta antes de Cherán, se gobiernan por un presidente municipal, un síndico, regidores, etcétera, el ayuntamiento, pues, ¿no? Cuando Cherán gana su caso y se consolida, la novedad jurídica, vamos a decirlo así, de ese caso no es que le permitieran hacer elecciones por usos y costumbres, es decir, que no hubiera partidos políticos, porque eso ya ocurría hacía 20 años en Oaxaca, ¿no? Digo, no es que sea una cosa menor, pero eso no era una novedad. La novedad que ni siquiera existe en Oaxaca es que el tribunal dijera tú puedes tener un gobierno comunal. ¿Y qué implica eso? Que no tienes que tener presidente municipal, no tienes que tener síndico, no tienes que tener regidores, puedes tener lo que tú decidas. Y entonces así es como la comunidad decide gobernarse de manera colegiada, con un gobierno, con una figura representativa, que es el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, que son 12 personas, y cuya máxima autoridad es la Asamblea del Pueblo, como en todas las comunidades indígenas, suele ser, bueno, no suele ser, es la autoridad principal. Y eso, si tiene un impacto para el tema del ayuntamiento, del gobierno, de la cabeza del gobierno municipal, pues evidentemente tiene un impacto para la seguridad de ese municipio, que es lo que conocemos pues como ronda comunitaria, ¿no? Ronda comunal en Cherán. Y que también a lo largo de los años ha generado desde ahí una serie de tensiones, digamos, con los modelos y con las instituciones de seguridad estatal, ¿no? Bueno, esa es una, la escala municipal. Ahora, la escala quizás más compleja es la que viene, la submunicipal. La submunicipal es distinta a la municipal porque, digamos, su caso paradigmático en términos judiciales es el caso de San Francisco Pichátaro, que en el cual en el 2016 lo que hizo el Tribunal Electoral fue reconocer que el derecho de autogobierno y de autonomía se puede ejercer no solamente como Cherán, siendo municipio, sino siendo tenencia. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Que ahí inicia el tema del presupuesto directo, que para ejercer sus funciones de autogobierno, que son las funciones de gobierno, el municipio, en este caso de Tingambato, tenía que transferirles la parte proporcional que le corresponde en términos poblacionales, que le corresponde a la comunidad para que sus autoridades comunitarias ejercieran las funciones que hasta ese momento ejercía el ayuntamiento de Tingambato en Pichate. ¿Qué funciones? Todas. Y entre esas funciones, como ya lo dijimos, está la seguridad. Y entonces, por vía de resolución judicial, la comunidad de Pichátaro se trae, vamos a decirlo así, el presupuesto de seguridad y, por supuesto, las funciones de seguridad. Y entonces, pues esto presenta una mayor complejización, porque si antes tenías que tratar 103, 113, ¿cuántos municipios son? 100, ya se me olvidó. Pero con esa cantidad, ahora, pues vas a tener que, las comunidades que tienen autogobierno, tienen, digamos, justamente autonomía para decidir eso.
Y la relación que han logrado construir con el tema de la seguridad, pues es muy distinta, ¿no? Por su propia historia. Tenemos, pues por supuesto, experiencias como la de Arantepacua, que sabemos que es compleja y que por la historia reciente, pues no quiere tener mucha relación con las instituciones de seguridad. Tenemos otras comunidades que tienen más cercanía con las instituciones de seguridad estatal. Tenemos un pues, escenario muy variopinto en ese tema, ¿no? Pero lo que es claro es que esto ya llegó para quedarse. Sabemos que en temas de derechos humanos, en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, operan una serie de principios. Y uno de ellos es la progresividad. Es decir, ya no vamos a ir para atrás. Este tipo de cosas solamente van a crecer. Y creo que la última muestra de esto, pues es justamente este reconocimiento de la nueva ley orgánica municipal. No sé si muchos estén enterados, porque no, me imagino que no es necesariamente la ley que ustedes mejor manejan o que están más al pendiente. Bueno, seguramente sí la manejan bien, pero que estén más al pendiente. Hace apenas el 30 de marzo se aprobó una nueva ley orgánica municipal. Y en esa nueva ley orgánica municipal, pues ya se autoriza el tema del presupuesto directo. Ya no solamente es una cuestión judicial, ya no solamente es que el Tribunal Electoral lo diga, etcétera, sino que ya la propia ley lo dice. Y entonces eso, pues nos abre todavía, digamos, una puerta en el que se nos indica, pues que estos cambios van a seguir, ¿no? Eh, entonces, tenemos pues justamente esta situación actualmente en la cual pues aproximadamente unas 10 comunidades ejercen el autogobierno a nivel submunicipal. Y cuando hablamos de esto, pues como ya les decía, hablamos de formas de darse seguridad diversas, ¿no? Distintas, que pues justamente nos implican un desafío. Y de la mano de estas formas de seguridad, y ya no es tanto lo que quiero centrar, pero sí quiero decir que se han renovado también, además de los jueces de tenencia, además de los jueces comunales, nuevas figuras de justicia también, porque como ustedes saben también que como en nuestro caso, en el derecho estatal, la seguridad y la impartición de justicia van de la mano, no están, digamos, aisladas. Si bien son funciones independientes, distintas, van de la mano, ¿no? Tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, la situación es esa, que también se han producido nuevas figuras de justicia que atienden pues, los problemas que además hoy enfrentan las comunidades indígenas. Eh, para ir cerrando mi participación, pues yo lo que quiero compartir es eso. Este es el escenario que tenemos actualmente en Michoacán. Y desafortunadamente, a veces, pues por situaciones que digamos, ¿cómo decirlo? Agravios históricos, desconfianza histórica, a veces también mala fe, a veces ignorancia, lo que sea, muchos factores. Hemos ido avanzando a lo largo de los años y no se ha logrado concretar y producir un sistema de coordinación que es tanto necesario para la fiscalía como para las comunidades, ¿no? Porque el estar en una situación como de no existes, o yo aquí, o tú no, o cosas así, pues lo único que favorece son generalmente los malos entendidos y la pervivencia de estos agravios, ¿no? Yo creo que ahora justamente el gran desafío para nuestras instituciones es cómo logramos articular respetando y estableciendo funciones, acuerdos, protocolos en los cuales se diga hasta aquí esto y hasta acá lo otro, ¿no? A la luz, por supuesto, de los derechos humanos. Es que ahora ya no lo podemos hacer porque yo sí sé, o porque tú no sabes, o porque yo soy superior, y tú eres inferior, o cosas así, sino que pues como la propia fiscalía y como la propia institución en la que están ustedes, pues nuestro marco último de regulación son los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
nosotros, porque estamos cerca de las comunidades, de los autogobiernos, de los procesos, yo lo he insistido varias veces con algunos compañeros, es que hay que hacer protocolos, porque a todos nos conviene. La inseguridad está en todos lados y sobre todo, pues con las instituciones que tienen este ánimo renovador, pues hay que hacer alianzas, hay que hacer convenios. Por supuesto, esto es decisión de las comunidades, no es decisión de un asesor o de mía, ¿no? En lo particular. Pero creo que ese es el desafío. Creo que nos toca caminar hacia un lugar en el que podamos sentarnos y decir, a ver, ¿cómo le entraríamos en este tipo de colaboración, ¿no? Y lo que me queda a mí claro es que esa colaboración, pues, insisto, tiene que estar basada en los derechos humanos y en el respeto mutuo, ¿no? De tanto hacia la institución, en este caso hacia la fiscalía, como hacia los autogobiernos, ¿no? Solamente así vamos a poder construir. Y solamente así, pues vamos a justamente a de alguna manera, aunque sea poner un granito, un poquito más, de la sociedad que queremos. Yo les decía al inicio, ya no queremos, creo, quiero pensar, ya no queremos una sociedad patriarcal, ¿no? Ya no queremos una sociedad excluyente, no queremos una sociedad discriminadora. Queremos un país distinto y hay muchos esfuerzos en intentar en hacerlo. Y quizás este desafío que a veces nos sentimos, no, es que las comunidades no entienden, no hacen, no esto, lo otro, también no es que aquellos grupos, aquellos movimientos no nos comprenden o cosas así. Sí, ¿no? Pues sin lugar a duda que no es fácil, ¿no? Porque los agravios, insisto, la desconfianza es histórica, pero se tienen que dar los primeros pasos y tenemos que avanzar, ¿no? Y yo lo veo eso, a lo mejor suena muy fácil decirlo, pero yo lo veo más como una oportunidad. Es decir, creo que a todos en nuestra vida nos toca ser más allá que personas interesadas en nuestro futuro individual. Ustedes como funcionarios, yo también como funcionario, soy profesor de una universidad, no es que no sea, tenemos una obligación con nuestro país y quizás este es nuestro tiempo, es nuestro momento, ¿no? Cuando seamos a lo mejor más grandes, ya no vamos a estar en nuestro momento, ya no va a estar en nuestras manos hacer algo, ¿no? Y ya tendremos que decir como lo que a lo mejor, no sé si ustedes se recuerdan, pero que nos decían, no, pues ustedes ahora están en el futuro ahí, cuando les toque, pues a ver si hacen algo por este país. Yo creo que se ha avanzado, yo insisto, al menos lo que yo tengo conociendo, pues justamente esta responsabilidad que ha venido encabezando la maestra Janet, pues yo veo esta cuestión de la apertura hacia la diversidad, hacia los temas de género, los temas de derechos humanos, yo insisto, antes era inimaginable. Este, eh, Creo que se ha venido avanzando, pero podemos avanzar mucho más. Y creo que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pues los agravios son históricos, ¿no? Son, como yo les digo, es un tema no de hoy, es un tema que viene previo a la fundación de nuestro Estado. Y por eso es un desafío grande. Pero tengamos confianza, podemos hablar, podemos construir, quizás no se va a resolver todos los problemas, pero sí podemos ir con estos protocolos, con estas puentes que pudiéramos ir tendiendo, estamos poniendo nuestro granito de arena para construir otro país, para construir un país intercultural, en el cual demos contenido justamente a esta idea de la diversidad cultural. Porque, o sea, ya es como un poco sentido común, ya todo el mundo, somos un país muy diverso, qué bueno, viva la diversidad. Sí, pero cómo eso impacta nuestras formas de ser, nuestras instituciones, nuestras prácticas, etcétera. No puede ser un discurso vacío. No puede ser como también un discurso vacío de, es que viva la igualdad de género, la paridad. Pues sí, está muy bien eso, pero hay que ir por más. O sea, las cosas no se quedan ahí en decir, miren, ahí está la danza de los viejitos, qué diversos somos en Michoacán, ¿no? Y ya con eso viva los pueblos y las comunidades indígenas. O acordarnos de ellos, pues nada más en ciertos momentos. Creo que esta es la oportunidad, yo insisto, de ir construyendo desde abajo, desde la voluntad de los actores, otro modelo que quizás pueda empezar como un protocolo, como un acercamiento, con un entendimiento mínimo, pero así empiezan las grandes cosas. Así empiezan caminando con primeros pasos, quizás en un futuro un modelo intercultural de seguridad, que pues suena como a lo mejor algo que está así muy jalado de las greñas, como se diría, pero
que es hacia allá donde tenemos que ir caminando, ¿no? Es hacia allá, hacia donde tenemos que ir mirando, así como no nos podemos derrotar en la idea de que es que la sociedad no va a cambiar, es que las instituciones no cambian, es que ya está todo, porque bueno, ese es el privilegio de los opresores, ¿no? Decir, no, es que no se puede cambiar. La gente que sufre violencia, la gente que está excluida, no puede darse ese lujo. Las cosas tienen que cambiar, ¿no? No podemos estar en otra lógica. En fin, pues espero que haya sido claro en estos comentarios, que hayan sido de provecho, que hayan sido útiles. Y pues yo les agradezco más bien la atención, ya no quiero excederme más de tiempo. Y más bien si hay alguna pregunta, algún comentario, pues quedo abierto. Gracias. Muchas gracias, doctor Orlando. Pues nos deja con muchos pendientes y con muchos retos, más porque nos menciona constantemente y eso nos hace sentir aún más comprometidos con todas las personas y con todos estos grupos que históricamente han estado pues desventajados, ¿no? Y que nos toca generar esos equilibrios o generar estos escalones para precisamente tener equilibrios entre las instituciones. Creo que marca una ruta muy clara para la unidad, para la Fiscalía de Derechos Humanos, para la Fiscalía General, de tender esos puentes, de generar estas normas que traspasen a nosotros mismos, ¿no? Que se queden, que permanezcan y que se ejecuten por las demás personas que vayan incorporándose a estos espacios públicos. Entonces, creo que marca muy bien la ruta. Contarle, antes de invitarlo, antes de tener la certeza que usted iba a estar acá con nosotros, generamos un sondeo con las y los compañeros, algunos que nos están escuchando en la transmisión en vivo y algunos que la escucharán después porque va a estar ahí abierta en la página de la Fiscalía. Se hizo este sondeo de preguntas que queríamos preguntarle a usted y tenemos por aquí algunas, además de otras que se hicieron en la transmisión, y mi compañera, la doctora Maribel, me va a hacer favor de leerlas, que además debo de agradecerle a la doctora Maribel, que es generadora de estas actividades y de muchas otras desde la Fiscalía de Derechos Humanos y que nos va a apoyar en estas lecturas. Yo creo que sería oportuno un bloque y usted tenga la oportunidad de generarnos estas respuestas en la medida de lo posible y en cuanto el tiempo se nos permita, si no lo permite. Claro que sí, con gusto. Doctor, agradecer, nos ha llevado de la mano en esta conferencia en un tema súper relevante para la Fiscalía General. Y bueno, ya lo comentaba la fiscal en relación a estas preguntas que se formularon y algunas que se están realizando a través de la página de Facebook. Preguntarle, doctor, ¿cuáles son los aspectos que debe llevar una procuración de justicia intercultural desde su perspectiva? Esa sería una de las primeras. Otra más, que ya incluso se tocaba el tema. ¿Cuál es la importancia de las rondas comunitarias y cómo debe entendérseles desde el pluralismo jurídico? Y esta la sumamos vinculada con el comentario que hace Adán Hernández Crisóstomo, quien señala, algo que falta es regular o acreditar el uso de armas de fuego a las rondas de armas comunitarias para que mejoren su desempeño en seguridad. Hay también un comentario que realiza Ángel Lira. ¿Qué pasa con los trabajadores de esos órganos colegiados? Me parece que se refiere a los consejos comunitarios. Si los despiden o dejan de laborar, ¿qué pasa con sus derechos laborales? Otra más de las... Sí. Perdón, cerramos con esta última. ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta en la coordinación de autogobiernos indígenas y la Fiscalía General del Estado para la Procuración de Justicia? Bueno, son grandes preguntas. La verdad es que es difícil responder todas. No, la verdad es que no voy a poder dar una respuesta a todas ellas, ¿no? Con la vastedad que a mí me gustaría. Realmente creo que este es un gran tema que incluso nosotros no le hemos prestado, no le hemos podido prestar la atención suficiente. Yo debo de comentarles que en el trabajo que hacemos en el colectivo Emancipaciones,
quizás por una cuestión de inmediatez nos hemos centrado más en el tema de la administración y de la fiscalización de recursos, que también justamente el esfuerzo es lo mismo. Cómo transformamos el entendimiento monocultural de la administración pública hacia un entendimiento comunitario, ¿no? Y que, bueno, pues ahí la verdad es que sí hemos un poco pensado más el tema. Yo también, por eso acepté la invitación con mucho gusto, porque realmente yo he escrito poco en relación a esta necesidad, ¿no? Y para mí también era como una provocación intelectual poder compartir con ustedes algunas ideas. Pero claro que puedo decir algunas cosas, ¿no? Porque el desafío finalmente es el mismo. Yo empezaría por lo que comenta Dan, ¿no? Al cual le mando un afectuoso saludo. Para empezar, ese es una buena ejemplo de una desconexión, de una falta de comunicación entre las instituciones estatales. Es decir, si por resolución judicial, como en el caso de Arantepacua, tiene la facultad y recibe además el presupuesto para ejercer funciones de seguridad, pues las otras instancias del Estado tendrían que facilitar a Arantepacua, en este caso al autogobierno comunal, pues que cumpla con esas funciones. Porque si el día de mañana no gasta lo adecuado o no se comprueba el tema que va de seguridad y que se ejerza de manera adecuada, pues van a ser sancionados, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de la aportación de armas debería de haber ya una disposición, un mecanismo, un protocolo, un acercamiento, pues para que se concediera, también, claro, observando la regulación que tenga la dependencia adecuada en este caso, ¿no? Es decir, lo que nos hace falta es platicar cómo se obtiene ese permiso y que cumpla con ciertos principios de seguridad legal, pero que también esté adecuada a ciertas lógicas que funcionan en la comunidad, en las comunidades. Por ejemplo, en muchas comunidades los integrantes de la ronda son electos por asamblea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los vecinos los conocen y ese es un mejor examen de confianza. O sea, si sabes que al día de mañana alguien está haciendo fechorías, pues ya sabes quién es, ¿no? Y ahí en la misma asamblea lo quitas. Entonces, estas cosas son cosas que incluso podríamos aprender nosotros. Ya se ha planteado en algún momento la policía de barrio y, digamos, iniciativas parecidas que parten mucho de la confianza de los vecinos, ¿no? Eso las comunidades lo hacen continuamente y no porque no esté de acuerdo, digamos, quizás con un modelo muy cuadrado a veces, están mal. Bueno, al menos desde mi perspectiva no lo están. Quizás lo que tenemos que hacer es cómo tejemos, cómo construimos principios de comunicación que tampoco, digamos, anulemos los requerimientos que también el modelo de seguridad estatal, la Procuración de Justicia, etcétera, exige, pero que también tratemos de adecuar, abrirnos un poquito a esa diversidad, o mucho a esa diversidad, a esas otras formas de entender la seguridad, a esas otras formas de entender el derecho. Entonces, creo que en esto, muy puntual, muy claro, como lo comenta Dan, un acercamiento, un protocolo o algo así, no necesitamos una reforma constitucional, pues, para eso, ¿no? Ya está clara, la Constitución lo dice. Entonces, lo que necesitamos es simplemente una cuestión de entendimiento ahí, pues creo que yo, a veces hasta de voluntad de funcionarios, ¿no? En el caso de la importancia de las rondas comunitarias, pues un poco lo decía, ¿no? Yo creo que en el 90% de los casos el tema de la seguridad es uno de los grandes temas que mueve a las comunidades a la lucha por el autogobierno. Insisto, por inercias, por problemas contemporáneos, por lo que sea, pero la demanda de seguridad en la sociedad en general es de las principales y en las comunidades indígenas también. Entonces, yo diría que uno de los motores fundamentales de todo este proceso es la seguridad y por lo tanto las rondas comunitarias constituyen quizás el pilar central de todo ese proyecto. Es decir, si en una comunidad que tiene y ejerce autogobierno no es segura, se acaba el proyecto, porque eso es lo que lo justifica.
¿no? Si los habitantes no sienten que hubo una mejoría con su ronda, que ya ahora están más seguros, no se justifica lo otro, a pesar de que traiga otras implicaciones, ¿no? A pesar de que traiga que hay más presupuesto, de que puede haber más obra, etcétera, la seguridad es tan importante por eso. Y cuando la ronda titubea, tiembla, pues tiembla en sí mismo el propio autogobierno, ¿no? Porque, insisto, muchos de estos procesos se hicieron porque se sentían inseguras las comunidades, ¿no? Entonces, yo diría que de ese tamaño es la importancia de la ronda, ¿no? ¿Qué elementos debería de tener la Procuración de Justicia en un modelo intercultural? Híjole, pues yo creo que hay varios, pero yo creo que sobre todo partir de una cosa que se dice muy fácil, pero que realmente no, por nuestros esquemas, por nuestras mentalidades, por el colonialismo tan metido en nuestra cabeza, es difícil. O sea, partir del diálogo, partir del reconocimiento mutuo de las prácticas, de las ideas y de que podemos aprender unos del otro. Eso es fundamental, ¿no? Todavía ahora que se conmemoran, no se celebran, bueno, aunque algunos sí lo celebran, esta situación de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, pues no deja de ser sorpresivo que la lectura que se hace de ese acontecimiento histórico sea lo inteligente que fue Hernán Cortés para manejar a los indígenas y que le ayudaran a derribar el Imperio Mexica o bueno, la Tenochtitlan. Y ese tipo de interpretaciones que incluso están en la academia muy vigentes hoy en día, pues nos explican por qué muchas veces nosotros, la gente mestiza no considera a las comunidades como actores pensantes. Siempre pensamos que son manipulados, siempre pensamos que hay alguien detrás, siempre pensamos que no son ellos, o sea, hasta eso de Hernán Cortés ahora es súper vigente, ¿no? Una cosa que constantemente a mí me toca enfrentarme, ¿no? Como abogado de varias de las comunidades, es que digan los presidentes municipales, por ejemplo, es que no son capaces de gobernarse. Y bueno, ¿qué forma tan racista es esa, ¿no? Que seguimos justamente reproduciendo estos esquemas que, bueno, que las comunidades son tan capaces como nosotros de brindar seguridad. O a lo mejor con virtudes, con defectos también, no es que sea el mundo de lo ideal, como en nadie es el mundo de lo ideal. Pero entonces, esas cosas creo que tenemos que vencerlas, tenemos que ver si, por ejemplo, este tipo de funcionamiento de las rondas ¿no? También nos podría decir algo para nosotros. O sea, la interculturalidad es eso, aprender recíprocamente. Ninguna cultura es completa, ninguna cultura ya tiene todo acabado, ¿no? En el caso de las comunidades, creo yo que nos enseñan muchas cosas y creo que también nosotros podemos enseñar, ¿no? Entonces, solo que esa disposición a veces está anulada por nuestras ideas, por el colonialismo mental que tenemos muy asentado. El tema de los trabajadores, pues es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores? Miren, cuando cambia el régimen para gobierno comunitario, para autogobierno, una de las cosas que se quedan muy establecidas en las asambleas en donde se nombran a las autoridades es que no están propiamente trabajando en un sentido digamos, de trabajo convencional, sino que están dando un servicio a su comunidad. Entonces, para empezar, pues, por ejemplo, un integrante de un consejo de gobierno comunal gana alrededor de 2.500 a la quincena. Es un sueldo irrisible, ¿no? Pero es así porque se está dando un servicio a su pueblo, no es un trabajo. Y en ese sentido, pues lo que también está claro es que cuando termine, pues él se va, ¿no? Porque no es un trabajo. Pero eso se dice desde el principio. No es que te contrato y entonces ya yo te engaño y te digo que te voy a dar un trabajo y a la vuelta de los años o a la vuelta de un año ya vete, ¿no? O sea, es una cosa que también está pues incorporándose los principios de que en una comunidad indígena ser autoridad no implica pues primero ganar un dineral ni servirse de la comunidad, sino servir a la comunidad, ¿no? O sea, un jefe de tenencia en una comunidad pues gana una bicoca, que es lo que le paga el ayuntamiento en el mejor de los casos. Y tiene que estar disponible para su pueblo las 24 horas del día.
Entonces, si pasa algo, ahí van a tocarle a su casa, no es que ahí diga, es que no son horarios de oficina, o ven mañana o algo así, ¿no? Esa es la lógica, y entonces lo que ocurre es que desde el principio, pues esto se conoce y se sabe, ¿no? Eh, ¿Qué aspectos se decía, podemos ir avanzando? Pues miren, yo pienso que uno de los aspectos es, como les decía, una cuestión del diálogo y otra, la disposición de conocernos. Evidentemente, todas las instituciones relacionadas con la justicia, con la impartición de la justicia, eh, eh, no gozan de la mejor fama en nuestra sociedad. Pero también eso nos ha llevado a exageraciones y nos ha llevado a también prejuicios. Y no vamos a cambiar si seguimos con esos prejuicios y con esas a veces también exageraciones. Tenemos que intentar transformarlo, porque, bueno, si no lo hacemos, pues lo único que es cierto es que ahí nos vamos a quedar y que no va a cambiar. Entonces, yo creo que eso hace falta mucho, ¿no? Esto que ustedes están haciendo ahorita, y que yo les agradezco, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante de, bueno, aunque sea sentarse a escuchar, a ver qué dicen de las comunidades indígenas, es un inicio, es una cosa importante. Y yo creo que también a nosotros en las comunidades nos hace falta, pues quizás explicar más cómo funciona una fiscalía. Cómo funciona, por ejemplo, la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no? A qué se pueden estar acercando, eso nos hace falta. Porque cuando uno piensa en la fiscalía, pues piensa en el estereotipo de la policía, ¿no? Y pues bueno, generalmente, no solamente en México, en cualquier lugar eso es así como, es lo que menos quiero enterarme, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que esos son aspectos de los cuales podemos ir avanzando. Insisto, hasta llegar, imagínense qué bueno sería que como un trabajo conjunto se pudiera llegar incluso hasta una iniciativa de reforma legal, algo que aunque no está en las manos de la fiscalía ni de las comunidades, porque hacer leyes no son sus funciones, pero que un producto de trabajo que se diera guía a nuestros legisladores, porque pues si nosotros estamos a lo mejor lejos de unos de otros, pues los legisladores, pues no les cuento, están en la luna, ¿no? Entonces, pudiéramos ir avanzando. Hay muchas maneras, ¿no? Pero yo insisto, el diálogo, el conocimiento recíproco, un mínimo de confianza, son necesarios. Entonces, creo que son cosas que tenemos que trabajar y que quedan pues para el futuro. Serían las respuestas. Gracias, doctor. Estamos ya casi concluyendo y que queremos agradecerle mucho a usted y también a nuestros compañeros intérpretes Miguel y Julio Almanza, quienes han tenido muy buenos comentarios. Además, es usted también hasta el considerar estas acciones dentro de una participación incluyente. Entonces, no quiero desaprovechar el momento, sino también agradecer y hacer énfasis a esa visualización. Tenemos muchas preguntas, doctor, pero vamos a cerrar con una y de ahí pues partir a la conclusión y agradecerle infinitamente su apoyo para esta conferencia. Doctora. Nos escribe Ferco Nava López y señala, la comunicación baluarte de definir justicia de pueblos indígenas, porque actualmente solo son usos y costumbres a conveniencias y no justas o equitativas. Perdón, no sé si me pudieran repetir, como que no escuché bien. Sí, hace un planteamiento respecto de la justicia en los pueblos indígenas, que solo son considerados actualmente como usos y costumbres a conveniencias y no como justas o equitativas. Ok, bueno, yo creo que sí, a ver, los abusos, ¿no? Como le dicen a veces, los abusos y costumbres, existen en todos lados. Por supuesto que en cualquier comunidad puede haber prácticas o personas muchas veces que abusen de la autoridad, ¿no? En eso no estamos excluidos nadie, pero eso pues, no puede decirse, y creo que ahí es lo que pasa también con el tema de género, no es un mal exclusivo de las comunidades indígenas. O sea, buenas y malas autoridades hay aquí en Morelia, en las comunidades, etcétera. Yo creo que las justicias indígenas no son a capricho de nadie, ¿no? En muchas comunidades, al final, la máxima instancia es la asamblea. Entonces, no es capricho de una persona decir que tal o cual cosa es de tal o cual manera. O sea, también hay muchos mecanismos de control. Eso no quita que, pues sí, en algunos casos uno puede encontrar un abuso de autoridad, ¿no? Así como hay abusos
en determinados contextos, en las instituciones, pues también seguramente los habrá en las comunidades. Yo lo que creo ahí es que las comunidades indígenas tienen muchas virtudes, ciertamente también tendrán sus limitaciones, pero que pues tenemos que partir justamente de ese, insisto, reconocimiento del recíproco, de nuestras potencialidades y de nuestras limitaciones. Solamente una cosa, que no es menor, nunca va a ser menor con las comunidades indígenas, ¿no? Hay algo que ahora, hay dos elementos que están de moda desde hace algún tiempo. Algo que se llama mediación y hay algo que se llama justicia restaurativa, en nuestra teoría jurídica, digamos, más moderna. Esas dos cosas, los maestros son las comunidades indígenas. Es decir, en lugar de hacer una justicia punitivista, ¿no? Las comunidades indígenas tienden a que sus formas de resolver conflictos sean restaurativas, vayan con esa vocación. Y por otro lado, pues también tiene que ver con el acceso a la justicia. Es decir, cuando uno tiene un problema en una comunidad indígena, no necesitas abogados. Vas tú y te defiendes tú y las personas te hablan en tus palabras, etcétera. En nuestro sistema, pues realmente a veces una buena defensa depende de tu condición económica, ¿no? Es decir, no es que lo mejor sean las justicias indígenas y lo peor el derecho estatal, o lo bueno sea el derecho estatal y las justicias indígenas. Tenemos que mirar más de cerca y, insisto, si queremos construirnos como sociedad intercultural, esa es la condición. Tenemos que aprender unos de los otros. Pero para aprender tenemos que ir más allá de los prejuicios, más allá de las etiquetas y tratar de decir, bueno, a ver, esto, ¿qué es lo que está pasando, no? Y entonces, yo diría que ni una ni otra es que sean intrínsecamente mejores. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de los derechos humanos nos lo ejemplifica, ¿no? En algunas dimensiones, los derechos humanos, si los entendemos interculturalmente, pues es el legado de Occidente, con el legado de los pueblos, de la diversidad, etcétera. Y eso creo que es una de las cuestiones pues más ricas, ¿no? Entonces, pues yo eso sería con lo que concluiría y espero haber respondido. No sé si entendí mal el comentario o bien, pero bueno, eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos quedamos con muchas interrogantes. Esperamos tener otro momento para poder platicar con usted. Yo creo que cederíamos más estos espacios a las preguntas con todas las personas que estuvieran escribiendo. De cualquier manera, le vamos a hacer llegar a su contacto personal estos comentarios que creo que son muy positivos y que son buenos a la labor que ustedes hacen desde el colectivo de los colectivos que encabeza y desde sus funciones de investigación. Pues le agradecemos mucho a nombre del fiscal general y de las y los compañeros de la Fiscalía General, le agradecemos su participación y cerrar este ciclo de actividades conmemorativas a esta fecha que nos convoca el día de hoy. Le agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas a la transmisión en vivo y estaremos a sus órdenes atendiéndolos desde la Fiscalía General y sin duda un placer escucharle, doctor Orlando. Muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de seguir esta plática. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto.